Saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco a quienes nos siguen a través de la radio y por supuesto las plataformas de internet. La CAME decretó fase 1 en contingencia ambiental por ozono. Hace un instante Víctor Hugo Páramo me dijo lo siguiente. En caso de contingencia, pues es el evitar exponerse a los altos niveles. La mejor manera de no exponerse a los altos niveles es permanecer uno en el hogar. Entonces, si les es posible posponer actividades y permanecer en su casa, pues es muy recomendable. Con un dudoso sentido de la oportunidad, la SEP y Salud estaban llamando a las escuelas a regresar a clases presenciales en su totalidad. Ahora, con la contingencia ambiental, reconsideran. Este martes, 2.758 nuevos contagios y lamentablemente fallecieron 84 personas. El tribunal anoche decretó efectivamente que la propaganda mayoría morenista viola la Constitución. El INE le ordenó a Claudia Sheinbaum y a 12 gobernadores eliminar tuits con propaganda electoral, y el presidente hoy se enojó, hoy ya subió un tuit diciendo que tenía que publicar la sentencia del tribunal, si no, pues podría efectivamente castigar hasta Jesús Ernesto, dijo efectivamente, y bueno, pues también dijo que habría o plantearía una reforma electoral. En un instante vamos a platicar con el doctor José Woldenberg sobre ese particular. Sandra Cuevas incumplió con la disculpa pública a policías de la Ciudad de México, determina el juez, se sienten burlados, dice la Fiscalía de la capital. Un juez negó la suspensión preventiva, la definitiva, a José Manuel del Río Virgen, por lo que seguirá en el penal de Pacho Viejo, Veracruz. La Comisión Nacional de Derechos Humanos acredita violaciones en su proceso y se enoja el gobernador Cuitláhuac. Tras calificar como buena la decisión de la Corte sobre Alejandra Cuevas, el presidente dio dos señales muy definidas. Una, que Adán Augusto reciba a la familia, el secretario de Gobernación, y por otra, él dijo que él sigue confiando en Alejandro Gertz Manero. No pidió en este caso, no anunció que pedirá su remoción, dice que puede efectivamente seguir ahí. Padres de Ayotzinapa piden que Peña Nieto sea investigado por ocultar información, piden al presidente que dedique menos tiempo a las mañaneras y más compromiso o incumplir el compromiso que hizo con el pueblo. Hoy el presidente tuvo un día naranja, se reunió por separado con los gobernadores de Jalisco y Nuevo León, Enrique Alfaro y Samuel García. Hemos salido muy contentos. Samuel García dijo que encontraron una solución de fondo al tema precisamente del agua. En el ámbito internacional, Rusia y Ucrania reanudaron el diálogo en Estambul. Tras el encuentro, Moscú anunció que reducirá de manera radical su actividad militar en torno a Kiev. Parece que están dando resultado efectivamente las conversaciones. Zelensky ve señales positivas en las negociaciones, pero alerta que Kiev solo puede creer en resultados concretos. En más información, quiero decirle que los diputados aprobaron la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial. Vamos a hacer una brevísima pausa. Le adelanto que en un instante en este estudio estará la autora de este libro maravilloso, que es El infinito en un junco, Irene Vallejo. Pausa, volvemos. Agradezco mucho su compañía. En un instante, como le adelantaba, Irene Vallejo, para fortuna nuestra, estará en el estudio conversando sobre su historia de los libros. Doy ahora la más cordial bienvenida al profesor José Woldenberg. Él, usted lo sabe, es profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM y fue en su momento presidente del Instituto Federal Electoral. Doctor, bienvenido. Buenas noches, Leonardo. Me da gusto estar contigo y con tu auditorio. A mí me da más gusto que estés con nosotros. Preguntarte, se había adelantado que una de las reformas que el gobierno impulsaría era la electoral, pero el día de hoy el presidente adelantó un elemento que no sé si sea del todo novedoso, personalmente no lo había escuchado nunca, y es la posibilidad de elegir por voto directo a consejeros a propuesta de los tres poderes. Tu primera reacción, doctor, ¿cómo lo ves? Yo tampoco lo había oído jamás pensé que alguien pudiera plantear algo así, y me parece, para decirlo en breve, un dislate. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos son consejeros, o como se les llame en el futuro, que sean imparciales, que les den garantías a los partidos, a los ciudadanos, a las agrupaciones civiles, a la prensa, al ciudadano común, de que quienes están ahí trabajan por unas elecciones imparciales y equitativas. Si los vamos a elegir de manera universal y directa, ¿quiénes son aquellos que tienen un aparato de carácter nacional
para hacer campaña a lo largo y ancho del país. Pues los únicos que tienen esa posibilidad son los partidos políticos. Y entonces, a querer o no, al final de cuentas vamos a tener consejeros que sean correas de transmisión de diferentes partidos políticos. Yo jamás había escuchado una propuesta de esta naturaleza. Ya. Doctor Goldenberg, el sistema electoral ha venido madurando y ha venido efectivamente pues refinando, ¿no?, los criterios de selección, incluso con grupos especializados, filtros en el Congreso. En esta propuesta, pues para todo efecto práctico, todo eso saltaría por los aires. No, claro que sí, digamos. Hay que recordar que quienes han sido consejeros primero del Instituto Federal Electoral y luego del Instituto Nacional Electoral, en todas las ocasiones ha sido a través de un acuerdo de las bancadas que están en el Consejo General. Y digo casi siempre porque la única vez que no pasó fue en el año 2003. Pero todos los consejeros han contado en principio con el aval de todos los partidos políticos, y eso es muy importante. La propia Constitución señala que para ser consejero no basta una mayoría simple de votos, se requiere una mayoría calificada de 2/3 partes, pero como bien dices, Leonardo, ahora hay un procedimiento incluso más sofisticado. Se abre una convocatoria, quienes quieran ser consejeros se inscriben, se genera un comité técnico que evalúa a los precandidatos. Ese comité técnico, que tiene 3 fuentes distintas de nombramiento, hace quintetas, y esas quintetas llegan a la Cámara de Diputados, y en la Cámara de Diputados, dado que ningún partido político tiene las 2/3 partes de los votos, pues se abre un proceso de negociación para nombrar a esos. Como ha sucedido en las últimas ocasiones, esos nombramientos han contado con el respaldo de las bancadas que están en esa Cámara. Y yo creo que ese es un buen método. Por supuesto que se puede afinar, por supuesto que se pueden establecer nuevos requisitos o lo que se quiera, pero hombre, ir a una elección general, pues lo único que va a haber va a ser candidatos de partidos políticos a las consejerías. Ya. Cuando tienes efectivamente, bueno, pues situaciones tan novedosas como revocación de mandato y algunas otras cuestiones que tengo la impresión no se valoran apropiadamente, doctor Goldenberg, la complejidad de organizar una elección, credencializar electores, la cartografía electoral, es algo que a lo largo de los años, más allá del nombramiento político de los consejeros, se ha venido dando a través del IFE y luego el INE. Yo no estoy seguro que un INE altamente politizado, como finalmente lo llamen, conserve esto que yo llamo proezas administrativas. Finalmente tenemos un país en el cual administrativamente el Estado tiene muchos defectos y no logra resolver estos problemas complejos como lo hace el Instituto Nacional Electoral. Pepe. De acuerdo, creo que tienes absolutamente la razón. Hay que recordar que el Instituto Federal Electoral y el Instituto Nacional Electoral tienen un servicio civil de carrera, es decir, funcionarios especializados que entran a través de un concurso de oposición, que son evaluados cada año, que hay fórmulas de promoción. Es decir, hacer elecciones tiene su chiste, como cualquier otro asunto. Y en ese sentido... Y no es lo que diga Lorenzo Córdoba mañana o lo que en su momento tú decías. O sea, hay una estructura, una tecnoestructura compleja, ¿no? Hay un servicio civil de carrera dentro del Instituto Nacional Electoral, pero además... te insisto en lo siguiente: si algo está funcionando bien en nuestro país, creo yo que es el sistema electoral. Veamos, es decir, lo que ha pasado en los últimos 30 años. Prácticamente se construyó un sistema electoral desde las bases. El padrón electoral con el que votamos se empezó a hacer a partir de 1990. La credencial de elector con fotografía se usó por primera vez en 1994. Los funcionarios que están en las casillas son ciudadanos que generosamente aceptan contar los votos de sus vecinos y que salen de un proceso de insaculación, es decir, de sorteo y de capacitación. Hay un programa de resultados electorales preliminares que la misma noche de la elección nos permite ir observando casilla por casilla cuáles son los resultados, para no hablar de todos los candados que tiene nuestro sistema electoral.
tan está funcionando que lo que hemos visto es que conforme cambian los humores públicos, pues cambian los gobiernos. De los últimos 4 presidentes de la República que hemos tenido, en 3 casos han ganado las oposiciones y solo en 1 ha habido continuidad. Creo que nuestro sistema electoral, para los fines para los que fue diseñado, que es permitir que la diversidad política que existe en el país pueda convivir y competir de manera pacífica e institucional, creo que eso se ha logrado. Ya. Sí, efectivamente, ahí está. Y bueno, pues el soberano le ha dado mayorías absolutas a los presidentes o ha optado por gobiernos divididos desde el 97 hasta ahora. Lo curioso, perturbador, es que las sucesivas reformas electorales que hemos tenido, doctor Woldenberg, han obedecido a inconformidades de la oposición. En este caso, la paradoja es que, a pesar de que las del 18 y el 21 salieron bien, el gobierno sigue inconforme sin que se sepa bien por qué, para modificar el sistema electoral. Esto que señalas, Leonardo, es importantísimo. Desde la primera reforma de 1977, que básicamente fue diseñada en la Secretaría de Gobernación, y las otras 7 reformas que hemos vivido desde entonces, todas, absolutamente todas, se diseñaron para atender reclamos de los partidos opositores. Ese fue el hilo conductor. Esta es la primera reforma, si es que pasa, si es que se desarrolla, y si es que no es solo una ocurrencia, sería la primera reforma en la cual es la voluntad, el deseo del presidente el que se impone sobre los reclamos de la oposición. Porque si el nuestro es un sistema electoral tan barroco, es precisamente porque se trató de atender las reivindicaciones, las demandas, las exigencias de los partidos opositores. ¿Cómo le llamaste tú la feria de las desconfianzas, no? Sí, claro, bueno, digamos, si uno no inyecta el concepto de desconfianza en nuestro sistema electoral, no entiende por qué es tan barroco y por qué está tan lleno de candados. Somos uno de los sistemas electorales que tiene más diques para tratar y lograr de evadir el fantasma del fraude, y creo que se ha logrado en los últimos años. Pues sí, ahí va efectivamente. Pues doctor Woldenberg, te agradezco muchísimo que hayas estado esta noche con nosotros. Gracias a ti, Leonardo, un abrazo y saludos a tu auditorio. Gran abrazo, el doctor José Woldenberg, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas, presidente en su momento del Instituto Federal Electoral. Ahí tiene usted su valoración. Voy ahora a enlazarme con mi compañera Edna Jaime. Mi querida Edna, ¿cómo estás? Muy bien, Leonardo. Veo que ya estás en el estudio. Ya estoy en el estudio y feliz de verte. Es eso, correcto. Igualmente. Oye, sorprendido de tantas cosas. Hablábamos con Pepe de la reforma electoral. Yo esperaba que el presidente dijera algo sobre el fiscal después de lo que ocurrió el día de ayer. Dijo que él confía en él, no importa lo que haya ocurrido. Él dice que debe seguir ahí. ¿Tú de qué nos vas a comentar el día de hoy, mi querida Edna? Mira, Leonardo, quisiera con esta participación como cerrar el ciclo, el seguimiento que le dimos al caso de Laura Morán y Alejandra Cuevas. Hablamos mucho sobre el fiscal, sobre cómo ha frustrado una reforma necesaria, pero ahora me gustaría como que nos preguntáramos si nos debemos conformar con el usted disculpe. Si eso va a transformar nuestro sistema de justicia. Yo cuando quiero argumentar por qué es tan importante transformar la justicia en este país, pues me gusta poner casos concretos, algo que sintamos cerca, no abstracciones teóricas ni jurídicas. Y me parece que este caso nos tocó. Nos llegó cerca no solo por el activismo de sus hijos, sino porque vimos una máquina de poder sin contrapesos, al final los tuvo, y que veíamos que estaba pues, arrollando a 2 personas, los derechos de 2 personas, a una familia. Entonces, ¿por qué tenemos que reformar la justicia? Para protegernos de los abusos del poder. Y no estamos tan lejos de que seamos los próximos en sufrir esos abusos. Entonces, bueno, la Suprema Corte finalmente lo celebro,
dio este amparo liso y llano que permitió la libertad de Alejandra Cuevas y que se le levantaran los cargos a Laura Morán, pero creo que hay muchos involucrados en esta sucesión de errores que acabaron configurando, como lo dijo muy bien el ministro González Alcántara, violaciones de derechos que deberían ser reparados. Sí. Y me gustaría hablar de la Fiscalía de la Ciudad de México y de las transiciones que están teniendo las fiscalías en el país. Leonardo, en algún momento yo te comenté que la transición en la Fiscalía de la Ciudad de México para mí era muy alentadora, sí, que pensaba que iba a ser una de las bien logradas, que Ernestina Godoy se estaba tomando muy, muy en serio. Lo recuerdo muy bien, que acompañó el proceso a Ana Laura Magalón, y lo recuerdo muy bien, Edna. Tuvo, Leonardo, como un proceso de planeación encabezado por un grupo de expertos, o sea, como que fue un diseño de la transición muy bien hechecito y había grandes expectativas, por lo menos de mi parte. Y de parte de México Evalúa hicimos una evaluación sobre cómo iba ese proceso de transición, por supuesto que en una etapa muy temprana, una evaluación que apenas identificaba los primeros pasos, y yo me sentía muy entusiasmada. Sí. Pero cuando veo que la Fiscalía de la Ciudad de México sentó cargos sobre tipos penales que no existen, cuando el tema la Procuraduría anterior había desechado el caso, y cómo de repente se retoma, se arma un caso totalmente endeble, entonces, pues esta expectativa, estamos viendo que la buena planeación, lo que pensábamos que iba a ser una transición ejemplar, pues ya se pervirtió, Leonardo. Cuando la fiscal permite, bueno, es una suposición mía, la injerencia del fiscal general y se arma un caso tan mal hecho. Por supuesto, ahorita paso a hablar del Poder Judicial de la Ciudad de México. Pues entonces, pues surge la duda de si no estamos simulando transiciones. Y esto es muy, muy preocupante. Tiene costos altos. Estas transiciones de procuradurías a fiscalías las vemos en casi todo el país, Leonardo. Sí. No hemos podido evaluarlas todas, pero lo que sí vemos es que, por ejemplo, llega un nuevo gobierno y hay una presión brutal sobre quien es el fiscal autónomo para que deje el cargo. Entonces encontramos renuncias, presiones. No está funcionando. No. Habrá que recuperar aquellos casos que sí, entender como la economía política, los factores políticos que lo permiten, pero sí, Leonardo, decirte que esto no está, esto no está funcionando. Yo creo que es decepcionante, Edna. Además, la respuesta que dio ayer la Fiscalía fue una negación de la evidencia. O sea, la Suprema Corte dice, tuvieron a una señora 500 y pico de días en la cárcel por un delito que no existe, pero ellos dicen, muy ufanos y orondos, nosotros no inventamos delitos y no fabricamos esas cosas. Dices, bueno, y entonces está ahí por la gracia del Espíritu Santo. ¿Por qué estuvo en prisión la señora Cuevas todo este tiempo, mi querida Edna? Leonardo, pues imagínate que yo tengo la expectativa de que estas reformas prosperen, y pues de repente sí veo que se pervierten, que hay estos vasos comunicantes entre poderes que corrompen la justicia. Entonces, pues por más por que lo menos la desvían de su propósito fundamental, ¿no? Sin duda. Entonces, por más que haya palomitas en nuestra lista de las cosas positivas de la transición, esto creo que es un golpe durísimo sobre la credibilidad de esta transición, sobre la propia fiscal, que la verdad yo le tengo aprecio porque veía en ella ánimo transformador, pero esto pues debilita su credibilidad y la credibilidad de todo el proceso de transición. Oye, y una pregunta sobre eso. Hemos discutido mucho el tema de los órganos autónomos, si deben ser colegiados unipersonales. En este caso tendrías en tela de juicio al fiscal general de la República y a la fiscal capitalina. Dos, en este caso, órganos unipersonales, Edna. Sí,
Leonardo, y déjame ahora ir al Poder Judicial. 2 jueces, distintas instancias del Poder Judicial de la Ciudad de México, libraron órdenes de aprehensión con base en un delito inexistente. Esto me parece gravísimo. Me pregunto yo, ¿ante quiénes rinden cuentas estos operadores de la justicia? Me pregunto yo si el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México puede entrar a estudiar el caso. Si no hay consecuencias, Leonardo, esto se va a repetir. O sea, esto va a durar en la opinión pública. ¿Cuánto te gusta, Leonardo? Y en unas semanas, la Fiscalía de la Ciudad de México va a seguir como si esto no hubiera ocurrido. Los jueces y los que operaron el caso, deberíamos de señalarlos, deberíamos de pedir cuentas, que alguien les haga rendir cuentas y que hubiera consecuencias. Mira, estuve en un seminario hace algunos años sobre cómo se controla la policía en Estados Unidos. No se ha podido controlar la brutalidad policíaca, pero hay tantos mecanismos de control y hay sanciones que no quiero hablar de punitivismo, pero hay multas al condado si tienen a un operador de la justicia que falla. Entonces es al propio county que le conviene, porque tiene que sufragar los costos de las fallas de sus operadores. No estoy queriendo decir que se multe aquí a nuestros operadores de justicia que estudiaron en este caso. No, pero que haya alguna responsabilidad, claro. Alguna responsabilidad. Entonces a mí me encantaría que el Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México no pueden meterse con los fallos de los jueces, porque de eso trata la independencia judicial, pero que investiguen el caso, Leonardo. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue que armaron el caso? Oye, no y tienen para inspirarse la Suprema Corte de Justicia, ni más ni menos, ¿no? Así es, Leonardo. Y bueno, y además decirte que me gustó lo que dijo el ministro González Alcántara, de que Alejandra Cuevas fue víctima de violación de derechos humanos por parte de instituciones del Estado y debe haber algún mecanismo de reparación. Yeah. Si logramos eso, Leonardo, que haya un mecanismo de reparación y que haya consecuencias, creo que podemos cambiar un poco los incentivos. Si no, vamos a tener grandes reformas, estas reformas de fiscalías autónomas, pero que si no hay una sanción, ya no solo digo social, algo todavía más pesado, estos vicios se van a seguir repitiendo. Entonces creo que no debemos aceptar el usted disculpe. Yo que ni siquiera lo han formulado, ¿eh? Están más preocupados por el usted disculpe de la señora Cuevas, la otra, la alcaldesa de Cuauhtémoc, que darle una disculpa a la señora Cuevas, que tuvieron 500 y pico de días en la cárcel. Pienso, Leonardo, que la familia de estar pues muy contenta de estar unida otra vez, de que se hayan levantado estos cargos, de haber parado este ensañamiento del fiscal contra ellos, pero me encantaría que como sociedad y ellos como víctimas realmente buscaran la reparación, Leonardo, y que tengamos muy en cuenta que en este caso fue visible porque estos chicos, bueno, ya no tan chicos, pero esta familia hicieron un trabajo heroica, ¿sí? Un trabajo heroico, tuvieron cómo hacerlo, pero hay muchos procesados, inclusive sentenciados que no lo deberían estar, en prisión preventiva que no lo deberían estar, Leonardo. Y que este caso nos abre la ventana, nos abra como la sensibilidad de que el abuso del poder nos puede llegar. Sí. Y por eso que es tan importante reformar la justicia en este país. Porque hay quienes dicen el garantismo está a favor de los criminales y, como decía este gobernador, las ratas no tienen derechos humanos. Cuidado con lo que decimos, porque si nos enganchamos en esa lógica, podemos estar en la situación que Alejandra Cuevas estuvo. Sí, claro. Más vale que reformemos a la justicia,
que activemos contrapesos. Oye, y metamos un poquito de decencia en el debate público, porque la verdad es que la mentira se ha instalado también, la simulación, como parte del lenguaje que estamos utilizando, y me preocupa mucho. O sea, finalmente ahí están los hechos, y no soy yo quien lo dice, ni tú, la Suprema Corte lo acreditó, y no parece tener ninguna consecuencia. Mi querida Edna, muchísimas gracias. Gracias a ti, Leonardo, te mando un abrazo. Gracias. Espero verte pronto en el estudio. ¿Cómo? Por cierto, oye, espero verte pronto en el estudio. Vas a ver quién viene al estudio en un momento, ¿eh? O sea, prepárate. Por eso, okay. O sea, la razón por la que estoy en el estudio es gloriosa. En un momento lo verás. Le comento que mañana, 30 de marzo, deberán suspender la circulación en horario de las 5 de la mañana a las 22 horas los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2, prácticamente todo mundo, incluso si usted tiene la calcomanía 00 y tiene engomado rojo, terminación de la placa 3 y 4, tendrá efectivamente que, abstenerse de usar su vehículo. Israel Aldave, adelante. La dirigencia y legisladores del Partido Acción Nacional se reunieron con el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, a quien expresaron su preocupación por los niveles de violencia y por los que se podrían registrar en el próximo proceso electoral. La senadora Gina Cruz, presente en el encuentro, dijo que el diplomático norteamericano se mostró receptivo en torno a los planteamientos de los panistas. Y sí le compartimos nuestra preocupación de lo que está sucediendo en México con la inseguridad, pero también desde el ámbito político, desde lo que podemos advertir, lo que viene en las próximas elecciones en cuanto a la inseguridad que se puede vivir en las elecciones como ya lo vivimos en el 2021. En el encuentro celebrado en la residencia del representante del gobierno de Joe Biden en nuestro país, también se abordaron los temas de la reforma eléctrica y la electoral que ha planteado el presidente Andrés Manuel López Obrador. El diplomático norteamericano continuará en los próximos días sosteniendo este tipo de reuniones, principalmente con las fuerzas de oposición, para conocer su sentir sobre el ambiente político en nuestro país. Con imágenes de Cristian Ramírez y Israel Aldave, Telefórmula. Bueno, y seguimos con la información. Mi compañero Aníbal Gutiérrez el día de hoy participa, no hablando de economía. Aníbal, buenas noches. El infinito en un junco, de Irene Vallejo, en voz de sus lectores. Hola Leonardo, amigos de Fórmula, un gusto saludarles, soy Aníbal Gutiérrez. En este caso, mi referencia al infinito en un junco es que nos transmite la emoción de conocer y leer libros, en mi caso en papel, y nos permite conocer la odisea que vivió la palabra escrita para llegar a estos días y asimismo valorar la importancia del libro a lo largo de todas sus manifestaciones. El recorrido histórico que investigó la autora y todo lo que documentó es invaluable. Además, de una manera clara y amena, llena de referencias históricas, también Irene Vallejo va combinando la historia del libro con referencias personales y otras muy actuales del día a día de la gente. Por ejemplo, eso de citar a un programa de televisión como los Fraggle Rock se me hizo una cosa audaz, pero infinitamente alegre y de mucha cercanía con el lector común. Mucha empatía va transmitiendo a lo largo de su escritura, pero también nos deja la reflexión de la necesidad de cuidar la palabra escrita como fuente de conocimiento. Adelantaba, para mí es un privilegio extraordinario que Irene Vallejo haya aceptado estar esta noche en el estudio. Irene, bienvenida. Ay, Leonardo, sí estoy tan agradecida de esta invitación y de poder estar en México con todos ustedes. Oye, leía en tu libro que los autores en las globalizaciones anteriores eran leídos desde Hispania hasta lo que es hoy Ucrania, ¿no? Propercio era leído por ahí. Tú eres leído ahora desde Hispania hasta Chile, pasando por México. La historia del libro empezó en los cañaverales de un río y hoy se expresa en una pantalla, Irene, en esto que tengo por aquí. Bueno, es que la literatura, las palabras, la escritura ha sido capaz de transformarse a lo largo del tiempo con la finalidad siempre de mantener vivo el contacto con los lectores y vencer la fuerza del olvido, ¿no? Que todo lo engulliría si no encontrásemos estos diques que son los libros a través de sus muchas metamorfosis y ahora también los libros de luz
que son las Es pantallas. este que tengo aquí. Oye, hace unos días vi un libro de Humberto Eco, un libro póstumo, por cierto, se llama La memoria vegetal, pero leyéndote a ti recuerdo que también hay memoria animal, o sea, hemos usado juncos, pero también pellejos, literalmente, llamados pomposamente pergaminos, Irene. Pergaminos, sí, por la ciudad de Pérgamo, donde se mejoró esa técnica en rivalidad con la Biblioteca de Alejandría, sí. Hemos escrito casi sobre todas las superficies, hemos escrito en la piedra, en el barro y la arcilla, como las tablillas de Mesopotamia, hemos escrito en materia vegetal, ¿no? Ustedes también aquí, pues, crearon un papel vegetal, ¿sí? Que además es muy parecido al papiro, al que yo rindo homenaje, incluso se dice que más resistente que el papiro y por tanto más logrado todavía como material de escritura. No sé si resiste mucho los años el amate, mira. El papiro también es muy frágil y perecedero en atmósferas húmedas. En Egipto, donde nació, con la sequedad del ambiente, se mantiene, pero en Europa se decía que el máximo eran 100 años y cada 100 años hacía falta renovar y volver a copiar un libro si no querían que el tiempo lo engullese. Ya. Oye, leía en tu libro eso, por eso citaba, Propercio era leído en las orillas del río Borístenes, que tal es el nombre del río Dnieper, donde están ahora los rusos metidos, ¿no? Sí, un lugar de resonancias tristes en este momento. Horacio también estaba orgulloso de que sus libros fuesen conocidos en el Bósforo, en Hispania. Esta idea de la celebridad de los escritores es una idea que se ha dado en todas las globalizaciones, desde la alejandrina hasta la que hoy vivimos, Irene. Sí, pues yo contaba en El infinito en un junco como en realidad el primer fan de la historia no es como podríamos pensar el fan de una estrella de cine o de rock, sino un gaditano que en la antigua Roma emprendió un viaje, un peligroso viaje para conocer a su escritor favorito, que era el historiador Tito Livio. Hizo un viaje largo a través, pasando noches en posadas, carros, afrontando el peligro de bandidos en los caminos, solo para ver de lejos a su ídolo, y no se atrevió a acercarse. A mí me parece, no es que sea desconfiado, que lo soy, pero que seguían a tu paisano Marcial. Dicen que las gaditanas bailan de una manera absolutamente... Bueno, eso decía Marcial, ¿no? Sí. A lo mejor no fue a ver a Tito Livio, sino una gaditana a bailar. Bueno, cabe la posibilidad de que Tito Livio fuera el pretexto culto, ¿no? Oye, y luego buscase la parte sensual. No sabía que las gaditanas tuvieran, desde tiempos de Marcial, con quien tú cultivas una, digamos, relación muy particular, ¿no? Sí. La última vez que conversamos, recordamos que podría ser un estupendo tuitero. Sí, así es, porque escribía unos poemitas breves, muy irónicos y satíricos, ¿no? Sobre todo le gustaba desenmascarar detrás de las mentiras y las fachadas, ¿no?, honorables de la realidad, pues esas miserias y mezquindades humanas, y reírse de ellas con gran sentido del humor, que lo alcanzaba a él mismo también. ¿Qué te parece que le dice a Fausto? No sé, Fausto, por qué le escribes a tantísimas mujeres. Lo que sé es que ninguna mujer te escribe a ti. Era terrible, ¿no? Era terrible, era un burlón impenitente. Peor que Quevedo, ¿no? O es su precursor. Dice que te reconozcan, Zoilo, los derechos de los hijos, incluso de 7, con tal de que nadie te reconozca una madre, nadie un padre. Terrible, Marcelo. Sí. Era realmente muy, muy satírico y tenía un peculiar sentido del humor que yo creo que todavía existe en nuestra tierra, en Aragón, porque él era bilbilitano, nació a pocos kilómetros de donde yo nací, y para mí ha sido un referente incluso en el periodismo, ¿no? Ese sentido del humor, esas frases así como lapidarias o epigramáticas con las que les gustaba cerrar sus poemas. Yo viajo ahora también con mis epigramas, igual que contigo. Seguimos viviendo de los clásicos, Irene. Pues los clásicos nos siguen inspirando, aunque yo creo que constantemente los recreamos. Cada época, cada siglo, cada generación tiene que volver a contar las mismas historias con acentos propios, pero el imaginario mítico legendario de los antiguos pues todavía es una fuente inagotable de inspiración para nosotros.
Sí, la ilusión. Imaginar un mundo sin libros es prácticamente imposible porque es, tú lo dices, el artefacto mejor diseñado. Pero los libros son neutros, igual han servido para legitimar al poder que han sido libros perseguidos, Irene. Nunca han sido neutros, puesto que son herramientas humanas y por eso pues reflejan nuestros prejuicios, nuestros sesgos, nuestros hallazgos, nuestras virtudes, nuestros defectos, ¿no? Pero lo apasionante es que gracias a ellos hemos conseguido conservar algo que parecía tan frágil como las palabras, que son meros soplos de aire, ¿no? Y si a alguien le preguntas cómo se hace para conservar la huella de un aliento que sale de nuestras bocas, pues parecía imposible, y lo hemos conseguido con la invención de la escritura en primer lugar y después de estos artefactos maravillosos. Porque tiene algo de humano y algo de divino, ¿no? O sea, la Biblia es el libro, el poder sin constituciones, que son libros, la memoria, tú decías o recordabas a Tito Livio, tenemos efectivamente la tradición histórica, el drama desde Edipo hasta quien puedas imaginar, y las meditaciones, ¿no? Y la desde poesía. Marco Aurelio y la poesía. Exactamente, la poesía, la tiene narración, algo de divino el libro, relatos. ¿no? Es humano, pero al mismo tiempo... Es precisamente, Leonardo, lo que yo quería captar en el título del infinito en un junco, ¿no? Es frágil, es una materia quebradiza, es un objeto cotidiano, ¿no? Ya sea el papel, el pergamino, el papiro, pero al mismo tiempo allí cabe el infinito de nuestras pasiones, de nuestros hallazgos, de nuestras inspiraciones, ¿no? De nuestras creencias, de nuestras religiones. Todo allí está contenido. Y es maravilloso que en algo tan cotidiano, pues podamos cifrar y conservar y salvaguardar lo más espiritual que alienta en nosotros. Y al mismo tiempo ha sido es un objeto perfecto, pero también muy perseguido. Tú recuerdas a Teófilo, etcétera. No me detengo demasiado en esos detalles, porque yo entré a las bibliotecas. Es fascinante cómo narras desde Alejandría, la biblioteca, que nace al lado del museo. Es un acto de soberbia humana, Irene, como la Torre de Babel, esto es decir, quiero reunir todo el conocimiento en un recinto. Bueno, tiene dos caras. Tiene la cara de soberbia del gobernante que quiere exhibir su grandeza y su estatus a través de la biblioteca más fastuosa y más completa que hubiera existido jamás. Asurbanipal, Ptolomeo, todos hay megalomanía en esas grandes bibliotecas, pero la biblioteca de Alejandría se convierte al mismo tiempo en un puerto, ¿no? donde pues son acogidos todos los estudiosos, todas las personas hambrientas de conocimiento y de saber, ¿no? Y se dice que allí podían entrar hasta los esclavos, ¿no? Todos aquellos que quisieran asomarse al conocimiento y a la belleza. Y eso es la primera semilla, el germen de un proyecto de democratización de la cultura. Y por ese lado, pues creo que va más allá simplemente de la vanidad de un monarca, ¿no? Es el comienzo de una gran tarea que todavía está en marcha, sí, y que todavía tiene los mismos protagonistas anónimos a los que yo homenajeo en el libro, pues la gente dedicada a la enseñanza, los que trabajan en bibliotecas, en escuelas, Irene, y a las mujeres. Las portadoras de la tradición oral que tanto les debemos, ¿no? Claro, porque muchas veces las mujeres no pudieron aprender a escribir y por tanto no fueron capaces de dejar recuerdo escrito, ¿no? Permanente de sus pensamientos, de sus miradas, y sin embargo de generación en generación fueron transmitiendo una memoria familiar, una creatividad, unos cantos, unas fábulas, unos recuerdos, ¿no? Y eso es importantísimo, debemos, creo yo, tenerlas en cuenta. Y bueno, pues yo he rebuscado incluso en el lenguaje, viendo cuántas metáforas de bordar hay en el vocabulario, ¿no? Con el que hablamos de la creación y decimos el hilo del relato, el nudo, el desenlace, bordar un discurso, urdir una conspiración, ¿no? Se dice no perder el hilo, no dar puntadas sin hilo, ¿no? El hilo de Ariadna, todo nos lleva a ella. Las parcas, y entonces, bueno, pues ahí veo yo como el origen de esas mujeres que cosían y bordaban y al mismo tiempo contaban historias, quizá las primeras narradoras. Las primeras narradoras, y ahí siguen, algunas las seguimos escuchando a través de interpósitas personas. Pero el libro es genial y usted la escucha, una mujer genial, pero su genialidad
La mayor no es solo haber escrito esta hermosísima historia, sino haber decidido que los libros que estaban en la biblioteca de tus padres habían sido escritos para ti, Irene. Esa es tu mayor genialidad. Bueno, también puede que sea un poco narcisista ese punto de vista, pero lo que yo quería decir... Así son los genios, ¿no? Narcisistas. Se os perdona. No, yo quiero decir que tenemos esa sensación cuando un libro nos impacta, nos entusiasma, de que hubiera sido escrito para nosotros, y esto es evidentemente un espejismo, pero al mismo tiempo es una sensación tan vívida. Y quienes aman los libros lo saben, ¿no? Que sentimos como si nos hablara esa voz y como si la historia hubiera nacido y brotado para nosotros. Sí, y es hermoso. ¿Tú encuentras un placer físico en los libros? Hablábamos de las pantallas y te pregunto, ¿eres bibliófila o te importa poco el que sea la edición 28 de tu libro, sino lo que tiene el libro? Es decir, ¿es el contenido? Bueno, hay quien dicen que los libros ni siquiera hay que tocarlos, ¿no? Algunos tan bellos. No, eso dicen los bibliófilos. Sí, yo no pertenezco al grupo, a la familia de los bibliófilos. Yo con los libros tengo una relación más viva, los leo, los presto, los regalo, los disfruto. Irene, no me digas eso. Sí, yo tengo una Aquí decimos que lo prestado es pariente de lo regalado. Claro que sí, pero yo creo que los libros tienen que fluir de unas personas a otras. Pero no te apropias de ellos, no son tuyos. Yo no te regalaría ni a ti, Miss Marcial. Mira que están feos y gastados, pero no te los regalaría. Algunos libros sí son especiales y esos son los irrenunciables, ¿no? Pero yo sí creo que así como de otras personas te llegan libros maravillosos, ¿no? Que son un regalo y son de las personas queridas de quienes recibes esas obras que te cambian la vida, pues yo creo que también hay que ser generosos con los libros, ¿no? Y hacerlos circular y pasar de mano en mano. No tienes, digamos... Llevártelos a la cama para que gocen también de los placeres nocturnos, ¿no? Yo creo que cuando los libros pasan por muchas camas son ellos, también, ¿no? Promiscuamente felices los libros. Eso es fantástico. Oye, pero no tienes el fetiche de los libros. No tengo el fetiche de los libros, no. ¿Las bibliotecas, alguna te genera particular éxtasis de las que has visitado? Pues he sido muy feliz en las bibliotecas de patrimonio, ¿no? Donde he podido acariciar con mis manos esos libros miniados con ilustraciones maravillosas, ¿no? Y esas caligrafías extraordinarias. Y ahí se percibe todo el cuidado, el mimo, la emoción con la que esos libros se copiaron. Pero yo creo que mi corazón está realmente en las bibliotecas de los pueblos, de las zonas rurales, esas bibliotecas donde realmente se abren nuevos espacios de libertad y lecturas para personas que de otra manera no tendrían esas oportunidades. ¿Prefieres la biblioteca de Albarracín que la biblioteca de los nacional? Barrios? Sí, realmente creo que esas bibliotecas están vivas y es allí donde sigue adelante esta aventura que empieza con esos jinetes misteriosos del comienzo del infinito en un junco, ¿no? De lo que yo llamo los salvadores de libros, y esas personas que expanden la palabra, los horizontes, la oportunidad y la libertad a través de Oye, estos ¿en tus sueños o en la imaginación has pensado que te puedes encontrar, por ejemplo, un Barrón, este libro perdido de las ilustraciones, que encontraras algún libro que la humanidad daba ya por perdido, Irene? Yo creo que no hay que dar todavía por perdidos. Los libros se van haciendo hallazgos, ¿no? Con el paso del tiempo, incluso se ha conseguido recuperar palimpsestos, ¿no? Las capas inferiores de libros que fueron borrados y reescritos, o incluso se han encontrado técnicas con las que leer los libros calcinados de Pompeya y Herculano. La técnica avanza y no sabemos lo que nos espera, lo que nos aguarda. Los hallazgos siempre son una posibilidad y las pérdidas no son definitivas. Pero... Si encuentro el Barrón, la primera en saberlo serás tú, te lo prometo. Oye, ¿qué es un clásico? Por favor. O sea, dicen, es particularmente complicado en estos tiempos. Creo que en nuestra lengua se publican 50,000 libros en un año, imposible leerlos todos, y te recomiendan los doctos, lea los clásicos. ¿Qué es un clásico, Irene? Para mucha gente temo que los clásicos son los partidos de fútbol muchas veces, pero bueno, no, hablando en serio,
percibimos los clásicos como esos libros que estudiamos en el colegio, en el instituto, en la universidad, ¿no? Que nos obligan, que nos imponen, y casi los sentimos como una obligación, cuando a lo largo de la historia los clásicos han sido los libros más amados. Porque si algo los ha salvado de la destrucción, ha sido el amor de los lectores. ¿Son amados o venerados? Porque tú usas a Mark Twain en varias ocasiones diciendo, son libros que uno le gustaría leer, pero que en realidad no ha leído. Yo no sé cuánta gente ha leído el Buscón, ¿no? Irónicamente, sí, pero muchas veces cuando te encuentras con esos libros clásicos que tú imaginas farragosos, aburridos, te sorprende su vitalidad. Sí. Y por eso yo invito a intentarlo, también a abandonar si no es el momento, si no es la ocasión, si no es el autor. Pero a mí, siendo niña, me fascinó mi padre con el relato de la Odisea sin yo saber nada del prestigio de Homero, ni que esa era una gran obra de la literatura occidental. No, simplemente por el deslumbramiento que a mí me produjeron las aventuras de aquel navegante que quería volver a casa y no lo conseguía, y encontraba pues hechiceras, princesas, sirenas, cíclopes, monstruos en el camino. Es una bellísima historia y yo creo que las tradiciones lo son porque han pasado el filtro de generaciones y generaciones de lectores una y otra vez extasiados y encandilados por esas historias. Sí, seguimos recreándolas. El libro El infinito en un junco es una belleza extraordinaria, más se lee ligeramente. Tiene tantos premios como páginas, que se dice fácil, pero ha tenido muchísimos premios. Nos queda 1 minuto y medio. Cuéntanos dónde tienes citas mañana en México, Irene. Bueno, sí, mañana tengo una cita muy, muy anhelada en la UNAM a las 5 de la tarde. Allí me encontraré en conversación con Socorro Venegas y Rosa Beltrán, y después celebraremos unas firmas, y el jueves a las 6:30 en la librería Gandhi de Miguel Ángel de Quevedo, eso es. Que era primo hermano de don Francisco. Sí, don Francisco. No, no es verdad. Bueno, es un nombre muy literario, ¿no? Para citarse con los lectores. Miguel Ángel de Quevedo. Miguel Ángel de Quevedo, claro que sí. Bueno, y la parte artística, ¿no? Miguel Ángel también muy evocadora. Si alguien quiere tener un libro único firmado por Irene, esa es una espléndida ocasión. Allá nos encontraremos y yo me siento muy feliz y muy honrada de estar en este país, en esta ciudad. Yo vengo como una peregrina amorosa que tanto ha soñado estos territorios a través de la literatura. Juan Rulfo y el Pedro Páramo son, diría, mi libro de referencia. Mira. Sí. Pues qué gloria tener esta peregrina amorosa en el estudio. Irene, mil gracias. Un auténtico placer, un privilegio. Gracias, Leonardo. Con esto nos vamos. Cuídese. Yo soy Leonardo Curcio y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.